ficha técnica. Daniel Ibuscos es presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Ya lo hemos visto, quienes lo conocemos, es un apasionado de la comunicación. Como consultor ha participado en campañas electorales, ha asesorado a gobiernos en diferentes partes del mundo: Argentina, Colombia, México, Bolivia, República Dominicana, Perú, Ecuador, Paraguay, otros. Es presidente de esta Cumbre Mundial de Comunicación Política. Dirige también el búnker de la primera serie televisada dedicada integralmente a la consultoría. Daniel es conferencista internacional, docente universitario en América y también en Europa. Y bueno, acá algo interesante que nos ha unido en esta alianza, en esta relación con Daniel, es que, al igual que un servidor, ha estado en la parte de gobierno, ha sido concejal, ha estado al frente en congresos, y bueno, eso lo hace ser también una persona que pues se ha metido en la tierra, en el barro, diríamos, ¿no? Para poder estar ahora del otro lado en la capacitación continua, y eso hace interesante para la preparación de líderes, Daniel. Y bueno, ha escrito numerosos artículos y columnas periodísticas. Es autor de libros como Lo que no se dice no es, en el 2007, Vivir conectados, en el 2008, quien recibió el premio al mejor libro iberoamericano de comunicación, Obsesión Digital, ¿qué es eso, no? 2009. 2009. Exacto. Está Elías, Mujer y Política, Imagen Política, Única Mirada Gráfica, El Arte de la Comunicación Política, mentirosamente me acuerdo de ese libro. Campañas Modernas, Gobiernos Desorientados, en el 21, Matrix Política, La Construcción del Candidato 2022. Es editor de los libros que se han realizado en todas las cumbres de comunicación política que se tiene, y que obviamente esperemos ahora la edición de la que se dio en Medellín. Lo acompaña Alonso Cedeño, un gran estratega digital que ha participado en diversas campañas. Lo he conocido, a ambos los he conocido en contiendas electorales y también en la conformación, la preparación y la capacitación de gobiernos. Y bueno, pues bienvenido, Daniel, Alonso. Daniel, aquí a tu casa, a México. Yo nomás quise hacer la presentación. Les dejo con el presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Además, México agradecido también con esta organización, Daniel y Alonso, porque el traer a México, el ser sede de esta 19ª Cumbre Mundial de Comunicación Política en un contexto tan politizado como estamos entrando en nuestro país, los que vivimos aquí en México, nos permite a nosotros tener a la mano un alcance para poder capacitar, para poder profesionalizar, porque ese es uno de los objetivos principales de la Cumbre Mundial de Comunicación Política: el poder elevar el talento, capacitarlos para que tengamos mejores líderes. Muchas gracias, Daniel, por estar en México. Muchas gracias por ese respaldo y gracias por traer nuevamente a Cancún esta Cumbre Mundial de Comunicación Política. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Filiberto, por la introducción, por la invitación. Para mí es un gusto nuevamente estar en Cancún. Es un gusto estar en México y que podamos desarrollar este nuevo proyecto que tan buenos recuerdos ha dejado la cumbre anterior que se hizo en Cancún. Digo porque fue previo a todo lo que vivimos con el tema de la pandemia, ¿no? Fue previo al inicio de la pandemia. Fue muy complicado después de eso y todo lo que habíamos visto ahí cambió abruptamente. Después de la cumbre de Cancún, casi un año después, un poco más de un año, tuvimos en Monterrey el encuentro, pero estábamos todavía dentro de la pandemia. De hecho, recuerdo las discusiones que se daban de los aforos. Empezamos con 30% de aforo, después 15 días 50% de aforo, 80% de aforo, y eran otras discusiones que se vivían y campañas electorales muy complejas que sucedieron a partir del inicio de la pandemia, con características en la sociedad, de sociedades enojadas, de sociedades que no querían ver a los políticos, ni a la política, ni a los oficialismos y los gobiernos. Era muy difícil ser gobierno.
De hecho, las 10 elecciones presidenciales que continuaron al inicio de la pandemia, en todas ganó la oposición. Aunque a mí no me gusta decir que ganó la oposición, sino que perdió el oficialismo, porque en realidad eran errores reiterados y por ahí había alguien que supo captar la atención y termina ganando. Después de Monterrey, obviamente, tuvimos Buenos Aires, pasamos hace muy poquitos días por Medellín, en Colombia, y bueno, y nuevamente México en la previa de un proceso electoral que va a ser atrapante. Un proceso electoral que va a definir quién va a ser el próximo presidente de México, y en diciembre ya vamos a estar en todo lo que sean los inicios de campaña, los posicionamientos, los liderazgos, las personalidades, cómo se estructura, cómo está la sociedad, percepciones, con lo cual para nosotros fue un atractivo extra poder volver a México en un momento tan crucial e importante como va a ser la fecha de diciembre próxima. Ni que hablar, gracias Alonso por acompañarnos. Siempre recuerdo cuando nadie hablaba de lo digital, o muy pocos hablaban de lo digital, había una persona que era Alonso Cedeño, que ya estaba estudiando, pensando esos procesos digitales, y hablabas de ese libro del año 2008, Obsesión Digital, que claro, ahora dicen, los celulares, obsesión digital, para todo el mundo eso pareciera normal. Cuando hicimos esa publicación con una editorial colombiana, bueno, era bastante novedoso, ¿no? Decían, no, pero los celulares, estamos hablando hace 15 años atrás, los celulares son para el 10% de la población, para los que tengan mucho dinero, no nos van a poder comunicar, estamos hablando de 15 años atrás. Bueno, Vivir Conectados y después Obsesión Digital empezaban a anticipar ese formato, y una de las personas que consultábamos y veía justamente en aquel momento era Alonso Cedeño, con respecto al comportamiento de la sociedad a partir de la incorporación de tecnología. En ese libro recuerdo algunas frases, ¿no? que hoy parecieran, pero nada, eso no lo dijo nadie, es imposible. Recuerdo una frase que decían, no, bueno, pero los celulares y la tecnología es parte de algo que se va a rechazar porque vamos a perder, no vamos a hablar más entre la gente, porque no nos vamos a ver porque ahora va a ser todo por celular. Decíamos, bueno, eso me había contado mi abuela también cuando surgió el teléfono de línea en las casas, que decía, no, ¿cómo el teléfono de línea? No nos vamos a ver más porque ahora vamos a hablar por teléfono. Bueno, la realidad es que no es si es bueno o si es malo, sino que la sociedad se va adaptando a nuevos avances, a nuevos procesos, y claramente los que hacen comunicación política, los que quieren gobernar, los que se quieren conectar con la sociedad, tienen que estar frente a las nuevas tendencias, a los nuevos desafíos, para poder ya no elegir por qué canal se van a comunicar, sino el que define el canal con el cual quiere conversar con la política y los políticos es la sociedad. Y a partir de eso, bueno, desde el inicio de la pandemia acá la evolución ha sido brutal en el cambio de las campañas electorales. La primera elección presidencial en pandemia, República Dominicana. Suspensión de la elección, cambio de fecha, se hablaba que se perdía el contacto directo con los ciudadanos porque a partir de ahora con los tapabocas iba a ser todo digital. Bueno, así empezó y hoy volvimos a algo más parecido a lo que era antes de la pandemia, con una gran diferencia, con una sociedad golpeada, con una sociedad enojada, en estado de frustración, compleja para interpelar desde el punto de vista de la actividad política, todavía sin grandes resultados de gobiernos oficialistas que reivindiquen, digo, porque yo le mencioné Dominicana, pero podemos hablar desde, bueno, ni que hablarlo de Trump en los Estados Unidos, elección en pandemia, Honduras, Colombia, la última de Brasil, Ecuador, Perú, y miren lo fuerte de lo que golpeó la pandemia en términos de política y comunicación y liderazgo, que hay dos elecciones, para hablar una de derecha y una de izquierda, que para mí son emblemáticas de la pandemia. Emblemáticas porque nos empezamos a dar cuenta que la sociedad no analiza tanto, ¿no? Es mucho más emocional que racional ese proceso electoral. Para poner dos ejemplos, les decía, de elecciones en pandemia presidenciales, Perú y Ecuador, donde en una Perú ganó la izquierda y en otra ganó la derecha en Ecuador. Bueno, ambos candidatos en primera vuelta, pues son elecciones donde hay primera vuelta, es distinto al sistema mexicano. El de Perú sacó 16%, 3 meses antes de la elección medía 0, sacó 16%. Y en segunda vuelta, solamente para que no ganara en aquel momento Keiko Fujimori el voto no por ideas o proyectos, sino por odio a otra persona, termina consolidando a Pedro Castillo de 16 puntos en primera vuelta a presidente. Resultado de eso, un año después, destituido y ya está preso. Voto emocional, no racional,
y no por votar tus ideas y tu proyecto, sino para que no gane otro. El caso de Ecuador, presidente Lasso saca 19%. Gana en segunda vuelta solamente para que no vuelva Correa a Ecuador, no por una posesión o una idea o un enamoramiento de la sociedad a un proyecto político. ¿Qué es lo que sucede? Menos de 2 años después, disolución de la Asamblea en el Ecuador y algo que permite la ley ecuatoriana, que es el llamado a muerte cruzada, que es elecciones para presidente y toda la Asamblea de nuevo. Y disolución. 90 días para el llamado y la consecución de elecciones. Entonces, esto nos llama a la reflexión de lo que vimos en estos procesos. Hay mucho para analizar, las campañas que vienen. Bueno, el caso de Colombia es otro ejemplo donde un outsider como Rodolfo Hernández termina ingresando a la segunda vuelta y yo creo que después se arrepiente y no quiere ganar la elección. Se arrepiente y no quiere ganar entre primera vuelta y el balotaje. Así que las sociedades exigen. Lo que uno cree que va a suceder, que va a pasar, bueno, esto va cambiando. Nuestra función fundamentalmente es analizar procesos, formar y capacitar a políticos, candidatos, comunicadores, periodistas, medios, que sean parte de encontrar un espacio que logró constituir la cumbre en las 18 ediciones anteriores y por supuesto en la número 19 que vamos a tener en Cancún, que es un espacio de diálogo, un espacio para escuchar, un espacio para compartir, un espacio para confrontar ideas, para analizar procesos, distinto a lo que vemos después en la realidad de lo que sucede en la escena política, que es gritar, pelearse, discutir competencias, saber quién es el peor de la escena electoral. Entonces, encontramos este espacio que nos permite reflexionar y apostar 100% a la profesionalización y a la especialización, porque es algo que de manera indirecta la sociedad reclama todos los días. No es que dice, quiero políticos más capacitados, ahora sí quieren que las cosas funcionen, sí quieren que haya ideas nuevas, que cambien el sistema actual en el cual muchas veces no le ha dado resultado, que haya superación por parte de la actividad política. Y a nosotros, y lo hicimos Filiberto cuando fue el lanzamiento de la cumbre anterior de Cancún, a mí me gusta hacer una analogía con el deporte. En aquel momento Argentina todavía no era campeona del mundo, ahora sí, con lo cual tiene más sentido. Y decíamos en aquel momento, en esa analogía con el deporte, miren, yo creo que, y lo decía acá mismo, creo que Lionel Messi es el mejor jugador de fútbol del mundo. Ahora, ese señor para lograr serlo, se levanta todos los días a la mañana y entrena, se cuida, aprende, analiza los partidos, se prepara. No es que sea, bueno, yo ya gané, listo, no hago más nada, me retiro y espero porque soy el mejor jugador y no hago más nada. No, se esfuerza, se entrena, resigna su vida familiar, su vida privada y le da. Y bueno, y cuando uno mira y hace analogía con la política, dice, pero pará, porque ganaste una elección, vos ya sabes todo, sos un gurú y vas a decir desde arriba de un lugar y dar indicaciones. No, formá el mejor equipo, sé más competitivo. Los políticos no son todólogos que saben de todo y quieren opinar de todo. Entonces, ¿cómo constituimos candidatos, gobiernos, partidos políticos que se han desgastado en su relación con la sociedad? Yo recuerdo venir a México hace 15 años y lo que todos decían, no, porque el voto duro de los partidos define la elección. Vos solamente con ser candidato de este partido, bueno, hoy como que se fue dando la vuelta a los que creían que tenían el voto duro más importante, y pasó en Dominicana, ha pasado en la Argentina con el peronismo, en muchísimos países. Digo, esto requiere de más profesionalización, especialización, equipos y entender que hay una sociedad distinta, que cambia, que reclama cosas distintas. Y en este escenario de complejidad, creo que la cumbre en la previa de un proceso electoral no solamente es atractiva, más de 300 consultores vamos a tener durante 3 días de distintas partes del mundo que han participado en estas 10 campañas presidenciales que les mencionaba y van a contar experiencias. La cumbre no es un lugar donde alguien viene a dar una clase o a decirle a otro lo que tiene que hacer. Viene a abrirse y a contar experiencias de errores, de problemas que han pasado a lo largo de estos procesos. Es la actualización. Como por ahí hace 10 años Alonso era decir, bueno, ¿voy a tener redes sociales o no tengo redes sociales? Bueno, hoy no hay manera de que alguien quiera contactarse con la sociedad y ser candidato político y no esté en las redes sociales. Bueno,
tuvimos la discusión hace poquitos días en Colombia con respecto a lo del TikTok, ¿no? Decían, bueno, no, pero yo no bailo, yo no hago el ridículo, no voy a estar en TikTok. Bueno, que está mal formulada la pregunta. No es si vas a estar o no vas a estar en TikTok, es qué vas a hacer en TikTok, porque no hay ninguna duda que tenés que estar. En Argentina, por ejemplo, 10 millones de jóvenes, su único canal de comunicación es TikTok. Y si los políticos quieren contactarse con esos 10 millones de jóvenes, es a través de TikTok, porque en otros lados no miran televisión, no miran radio, no leen los periódicos, no están en Twitter. Entonces, lo que también concluimos a lo largo de este proceso, que el gran desafío en cualquier campaña, gobierno o posicionamiento de una personalidad y un liderazgo, es cómo construye un sistema de comunicación donde pueda llegar a impactar a la mayor cantidad de gente posible según la herramienta de comunicación que elija esa persona para escuchar de política, escuchar de gobierno o de una política pública. Así que va a ser 3 días intensos, le decía 300 conferencias en el centro de convenciones. Nuevamente vamos al mismo lugar, nos ha ido muy bien ahí, es muy cómodo, amplio, una ubicación estratégica. Perfiles y temas que se van a desarrollar. Bueno, obviamente son 2 grandes ejes, el de las campañas electorales y el de gobierno, comunicación de gobierno. Y a partir de ahí sí se cruza en investigación, en encuestas, en redes sociales, en estrategia, en medios de comunicación, en cómo cometer menos errores frente a procesos donde muchas veces no se ganan las elecciones y no se pierden. Muchas veces el objetivo no es tener los grandes aciertos electorales, sino la disminución de la capacidad de cometer errores. Y muchísimos otros temas que no quiero convertir, Filiberto, esto en un monólogo, sino invitamos hoy justamente a poder abrir a un diálogo, a preguntas, a dudas que puedan tener y ir respondiéndoles según sus inquietudes. Así que nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por molestarse en venir hasta acá. Desde ya, como lo hemos hecho en todas las ediciones para el periodismo y los medios de comunicación, entendemos que hay un rol protagónico y son protagonistas en la cumbre, van a ser invitados por parte de la organización local a ser partícipes y poder cubrir, entrevistar a las distintas personalidades políticas y políticos que van a ir no solamente de México, sino de todo el mundo, pero creo que es el momento oportuno para que abramos al diálogo, a preguntas, a intercambio, así que a disposición para lo que ustedes crean conveniente. Pueden preguntar absolutamente de todo. No hay un límite de preguntas ni de temas, sino que estamos abiertos para poder compartir con ustedes lo que crean necesario. ¿Qué tal? Recuérdame el nombre. ¿O va a hablar él? Daniel. ¿O va a hablar él? Gracias. Perdón, nada más para comentar, justamente como dice Daniel, en el marco de la elección de 2024, es la elección más grande que ha tenido México. Son más de 26,000 cargos los que se van a elegir en la boleta, ¿no? Entre, obviamente, presidente, gobernadores, senadores, diputados federales, diputados locales, regidores, concejales, dependiendo donde, alcaldes. Entonces son más de 26,000 cargos que van a las boletas en el 2024, lo cual hace un momento crucial, la elección más grande que ha tenido México. Y bueno, pues en el destino, aquí en Quintana Roo, que es el destino con mayor conectividad para toda Latinoamérica, que es el que tenemos mayor afluencia de visitantes, mejor infraestructura hotelera, mejor infraestructura de convenciones, hace un marco perfecto para tener esta cumbre. Y, como bien decía Daniel, el rol que tienen hoy los medios de comunicación después de la pandemia, veíamos una tendencia y nosotros analizábamos una tendencia donde la gente se empezaba a informar cada vez más por redes sociales y los medios de comunicación parecía que se empezaban a diluir, pero después de la pandemia, cuando se requirió otra vez volver a la seriedad y a volver a entender cuáles eran las fuentes confiables, la gente, los electores volvieron a confiar en los medios de comunicación, se cerraron los ciclos informativos, el tiempo que pasó la gente informándose a través de los medios tradicionales fue mucho mayor, aunque fuera por canales. La gente dice, ¿dónde te informas? En internet, en Facebook, sí, en la página de los periódicos en Facebook, en la página de los canales de televisión en Facebook, las transmisiones en vivo. Entonces volvió a revalorizarse mucho en el elector esa parte de los medios de comunicación y los políticos están reaprendiendo esa relación precisamente con los medios que a lo mejor habían empezado a obviar. Entonces es una cumbre que va a ser extraordinariamente interesante, muy viva, muy rica
Y bueno, pues la verdad es que siempre, y agradeciendo a Filiberto la invitación a la presentación y por supuesto a Daniel, pues encantado de estar aquí apoyando en lo que se requiera. Hola Filiberto, un reclamo, no me llevaron a Medellín esta. Malo con el conocimiento, soy egoísta con conocimiento, pero ya tuvimos bastante, ¿no? Daniel, por favor, tiene resumido, tú te saltaste, hiciste como un resumen de los procesos presidenciales de Latinoamérica, Centroamérica, pero no sé si porque estás en solo mexicano, dijiste, mejor yo no toco el tema de México, pero dinos tú, por favor, ¿cómo ves el escenario de México? Tenemos un presidente, creo que de los más mediáticos, porque además viene en una época de la mediatez también, de los medios, redes sociales. ¿Cómo lo ves tú, ese hecho de volverse el único hombre dueño de la verdad, dueño de la libertad de expresión, el que es el único que dice y dicta la agenda de este país? Y no existen más voces, ¿no? También, por supuesto, darnos tu opinión sobre esta situación y qué tan importante será para este presidente el poder traspasar sus propios sexenios y poder meter a Claudia Sheinbaum como candidata presidencial, porque es la que vemos realmente como la candidata de la línea, ni siquiera Adán, aunque podría entrar como segundo, ¿no? En relevo, pero ¿tú cómo ves esa situación? ¿Cómo ves a Marcelo Ebrard, los procesos? ¿Cómo los ves? Bueno, en primer lugar no hablé de México porque de los procesos que hablamos no hubo elección presidencial en México. Estamos hablando de los años de pandemia. No hubo elección presidencial en México en pandemia. Segundo punto, creo que tanto los políticos como los periodistas deben calmar la ansiedad con respecto al proceso electoral, porque falta una eternidad para la próxima elección presidencial en México. Yo entiendo que acá todos quieren saber quién va a ser los candidatos y hacen sus propios análisis. Recuerden que les dije que en Perú, 3 meses antes, el que terminó siendo presidente medía 0%. En Argentina, Alberto Fernández, antes de ser presidente y que lo designaran candidato, medía 1%. Y acá todos parece que quieren tener hoy ya revelado quién va a ser el próximo presidente o candidato oficial. Creo que hay que calmar la ansiedad, hay que ser mucho más objetivos y analizar a la sociedad más que a los candidatos, porque para entender los candidatos tenemos que saber qué le está pasando a la gente, qué le pasa a los mexicanos, cuáles son sus expectativas. Tampoco es bueno subestimar después la decisión de la gente cuando vota, ¿no? Porque si no pareciera que el error siempre está en... y nos miramos hacia adentro. Yo, miren, he recorrido, estuvimos ahora en Argentina, en Colombia, en Ecuador, en República Dominicana, donde cada uno cree que su presidente es el más mediático, su presidente y en su país es, y nos pasa a los argentinos, ¿no? Cree que la polarización era patrimonio solamente de la Argentina. Bueno, no es así, es normal, son sistemas presidencialistas, ¿no? No es lo mismo un sistema presidencialista que un sistema parlamentario como en Europa. Y eso hace que haya necesidad de liderazgos fuertes para poder conducir un país y no de debilidad. Ahora, entrando en el escenario, creo que justamente la cumbre en diciembre nos va a ayudar a analizar todo esto que usted plantea, desde mi punto de vista, tal vez todavía un poco anticipado para la toma de definiciones en cuanto a lo que es netamente electoral. Yo lo que veo hoy es que estamos en una etapa de posicionamiento, ¿no? Hoy les diría, si alguien me consultaría cuál es el principal objetivo en este proceso, es posicionarse para estar listo cuando haya que tomar la decisión. Y ese posicionamiento significa actuar en consecuencia con respecto a tu público. ¿Qué quiere decir esto? Y que esto sí es clave en las campañas políticas modernas. Antiguamente uno decía, bueno, quiero ser candidato a presidente de México, tengo que hablarle a los mexicanos. Bueno, primer gran error. El que le habla a todos no le habla a nadie. Con lo cual, hoy los candidatos que quieran posicionamiento, lo primero que tienen que hacer es consolidar su público, consolidar su gente. Y para explicar el proceso de México lo voy a hacer con algún ejemplo de otro país. Vos, para consolidar voto positivo, para que tenga aprobación y posicionamiento tu candidatura con respecto a un sector de la sociedad, inexorablemente tenés que tener imagen negativa alta, tenés que tener detractores, porque si no sos nada. Y en sociedades hiperpolarizadas, ¿es blanco o es negro? El gris en las encuestas baja a 0.
Entonces, no se asusten cuando ven, dicen, pero tal tiene imagen negativa. Bueno, eso quiere decir que puede construir voto. Porque si no, nos vamos a marear y decir, bueno, aquel le habla siempre. Bueno, pero yo miro los números y en el caso de México me pasa desde la cumbre que hicimos en el 2018, justo también 6 meses antes de la elección, inicios de febrero del 2018, y todos decían, no, es imposible que gane López Obrador. Y después gana López Obrador. Y después decían, no, pero ahora va a caer y ahora va a empezar a perder en las elecciones municipales y regionales. Y eso no pasó. Entonces, depende de qué lente y de qué lugar miremos el proceso electoral, vamos a ser más inteligentes para poder pensar cómo desarrollarnos a lo largo de ese proceso. Hoy está abierto. Hoy no hay un candidato que digas, ya está definido el próximo presidente de México. No, decía, falta muchísimo tiempo. Falta el contorno electoral y la definición de quiénes son verdaderamente los candidatos. Falta saber en ese proceso de la definición de los candidatos quiénes van quedando afuera, quiénes van quedando enojados y cómo se da una reconfiguración del escenario electoral. Por eso decimos que es etapa fundamentalmente de posicionamientos y de que van a ver cada vez más a los candidatos que quieran ser presidente haciendo contraste, que es diferenciación del resto, y tratando de consolidar y hablarle a su público, a su votante. Y finalizo diciendo, el que le habla a todos, no le habla a nadie, pierde espesor electoral, y siempre tenés que tener el anverso. ¿Quién es tu anverso? ¿Quién es tu contraste? Y eso no es solamente en términos políticos de candidatos, sino en términos de la sociedad. Daniel, pasa lo siguiente. Soy María Cristina Martínez Noticias. En México, porque tú lo sabes, tú vienes constantemente y también, perdón por arrebatar la palabra, pero en México las elecciones empiezan en cuanto gana uno. Entonces, gana Peña, empieza la elección. Gana Obrador, empieza la elección. O sea, arranca todo. Y ya en el caso de Morena, los términos de los procedimientos se definen este domingo. Y en septiembre arranca la supuesta encuesta. Entonces, todo es muy acelerado. ¿Sí o no, Filiberto? Tú que estuviste mucho tiempo y estás en la política, sabes perfectamente que aquí los procesos empiezan desde antes, ¿no? Entonces, lo que me gustaría saber si el peso político de Obrador alcanza todavía para definir y decirle a los mexicanos es el bueno, es esta no. Pero es fácil, usted tiene que analizar su pregunta con lo que pasa en la realidad, porque si no estamos haciendo futurología y nosotros no tenemos ni la lámpara de Aladino ni una bola de cristal. Lo que podemos decir, analice los resultados electorales que han pasado y ahí va a tener su respuesta. Si la sociedad sigue acompañando o no acompañando a un gobierno. ¿Cómo han salido los procesos electorales? Mire los números de la elección y ahí va a tener una idea un poco más clara del comportamiento electoral. Complementando la pregunta de María Cristina, creo que los medios de alguna manera hemos estado presionando a la oposición en el aspecto de que López Obrador tiene la narrativa de cómo se están los tiempos y movimientos. Y hemos estado presionando a la oposición en la cuestión de que no hay un candidato, no vemos que se muevan, no vemos que esté haciendo nada. Esta es una percepción que tenemos los medios y algunos mexicanos de acuerdo a esta narrativa. Y la pregunta sería, ¿la oposición está todavía en sus tiempos de hacer una muy buena campaña e incluso ganar las elecciones? Sí, por supuesto. Vuelvo a decir, estamos a mucho tiempo de la elección. Yo diría que el primer paso que deberían trabajar es en la configuración del contorno electoral. ¿Qué significa la configuración del contorno electoral? Es cuántos candidatos, digamos, lo que está claro es que va a haber un candidato del oficialismo. La pregunta siguiente es, ¿cómo queda confluido la oposición? ¿Queda un candidato de la oposición? ¿Quedan 2 o quedan 9? Ese es el primer encuadre y la primera pulseada que va a haber, sobre todo en este proceso. ¿Consideras un acierto que la oposición no haya sacado una cabeza todavía para decir, este va a ser mi candidato a solicitud del presidente? Yo creo que a veces si las personas están por arriba de los acuerdos, el problema es que no llegas nunca a un acuerdo. Si vos pones una persona sobre la mesa y eso no te permite la construcción de un acuerdo general, lo que vas a lograr es que haya varios candidatos. Por eso digo que el primer objetivo es la construcción del contorno electoral, si fuera la oposición, de que no haya 9 candidatos y tratar de tender a lo mejor que haya uno y se confronten 2 modelos. Entonces, si vos pones las personas primero antes del armado electoral, lo que vas a hacer es ser funcional a que haya varios.
Entonces, lo que para muchos hoy puede ser algo negativo, tal vez sea algo positivo. Habrá que verlo y cómo juegan esas fuerzas políticas. Gracias, Alonso Cedeño. Más que, no solamente una opinión, sino un poco en la cumbre, tanto en Medellín como en Cancún la vez pasada, como en México cuando fue. Por ejemplo, esta vez, de lo que yo sé, de lo que he oído de los colegas, van a estar aquellos que participaron en la elección del EDOMEX. Venimos saliendo de una elección del EDOMEX y van a estar los consultores que participaron en la elección del EDOMEX. Creo que va a ser muy interesante que nos ofrezcan sus posicionamientos, los consultores de Morena, los consultores de la oposición. Y dos grandes lecciones quedan de esa elección, tanto para la oposición como para los oficialistas. De Coahuila, donde no hay unidad de Morena, se pierde brutalmente. EDOMEX, ¿cuál es la gran lección que se lleva la oposición? No emocionó. Bien dijo Daniel, Morena lleva un tiempo emocionando a los suyos y hablándole a los suyos. La oposición hace mucho tiempo que no tiene cómo emocionar a los suyos. Entre que están en una alianza, entre que no se ven, pero bueno, esas experiencias, esas cosas que han estado pasando, hacen esas reflexiones, esos estrategas que estuvieron al frente de los cuartos de guerra, van a estar en la cumbre y seguramente nos van a contar sus experiencias. Para diciembre seguramente ya estarán conformados los cuartos de guerra, ya sabremos quién es el candidato o candidata, por supuesto, del oficialismo, y la candidata o el candidato de la oposición, y ya estarán sus cuartos de guerra y con toda seguridad estarán los consultores de esos cuartos de guerra acá compartiendo sus experiencias. Y sí, la revaloración de los medios de comunicación, como han presionado a que López Obrador mantenga esa narrativa, es fundamental. Y también, por supuesto, y María Cristina, tú que hayas estado allá en México en la mañanera y que te has parado y le has preguntado al presidente, a lo mejor cosas que él no quería que le preguntaran, ¿no? Pues tú sabes muy bien cómo él fija la agenda y cómo él marca esos tiempos en ese sentido. Entonces, pues sí, él trata de mantener esa agenda, pero cada vez le cuesta más trabajo y estamos a 6 meses de que deje de estar influyendo tanto. Entonces, seguramente será muy interesante. Sí, Ana Varillas del Universal. Justo preguntarles, con base en los resultados del Estado de México, ¿ustedes consideran que el voto fue racional o emocional? Una precisión en cuanto a lo que usted comentaba de que no emocionó quién, Delfina o la oposición. Y a toro pasado, haciendo un análisis de lo que sucedió en la elección 2018, en donde ganó López Obrador, ¿el voto fue emocional o racional? Y en esta 2024, ¿hasta dónde? No sé cómo, no encuentro cómo formular concretamente la pregunta, pero pareciera que la estrategia actual es hacernos pensar que la candidata va a ser Claudia Sheinbaum, pero dadas las características de cómo se ha manejado el país, del tipo de personaje que es Andrés Manuel López Obrador, que aunque haya encuestas, sigue manejando su partido y tiene una fuerte injerencia en toda su militancia, en todo el movimiento, pues él podría cambiar de candidata o de candidato 5 minutos antes de una encuesta y redefinir. ¿Cómo complica eso justo el análisis político para saber en realidad por dónde va la bola o por dónde nos quieren hacer pensar que va? ¿No? Perdón, yo nada más sumaría, porque ella mencionó Estado de México, pero el PRI ganó Coahuila. O sea, y se supone que el PRI ya estaba muerto. Resulta que no. Con 49% de participación, yo te diría, no emocionó ni Delfina ni Alejandra. O sea, no se iban a votar ni lo de Delfina ni lo de Alejandra en los números que tendrían que haber salido a votar. En esta ocasión, eso le convino a Delfina, que no se emocionara nadie. Y bueno, pues lo de Coahuila es lo que decíamos, la unidad de Morena fue lo que terminó de hacer una elección que podía ser cerrada en una verdadera paliza, ¿no? Para Morena. Falta de unidad. Sí, ahí va. Falta una. Vamos a uno. Yo los voy habilitando, levanten ahí y lo que queremos tener es orden para poder responder. 2018. Creo que es un dilema presente a la elección totalmente distinto al del 2018. ¿Por qué? En primer lugar, en el 2018 recordemos que López Obrador
había sido candidato y perdió con el PAN, con Calderón. Había sido candidato 6 años después y perdió contra Peña Nieto, el PRI. En ambas elecciones era el miedo o el peligro de López Obrador si era presidente. Y en el 2018, cuando investigamos, vimos varios fenómenos, nos dimos cuenta que eso dejó de ser un peligro, porque el peligro habían sido los partidos que lo habían hecho mal, tanto el PAN con Calderón como el PRI con Peña Nieto, al menos para la mayoría de la sociedad mexicana, y que estaba dispuesta a probar algo distinto. Si los dos que conocemos y los dos que se presentan ya lo hicieron mal, ¿qué perdemos con probar algo nuevo? Y no solamente se animaron a probar, sino que tuvo un récord prácticamente en cantidad de votos. Ya vino, no sé si no fue el presidente más votado en la historia de México en una elección presidencial. Así que, si ustedes me dicen, ¿fue solamente por emocionalidad? Yo creo que fue por emocionalidad negativa con respecto al PAN y el PRI de cómo lo habían hecho cuando les tocó gobernar. Y eso es lo que le dio una narrativa a López Obrador para consolidar un triunfo en el 2018. No tanto por ahí en todo lo que él decía, sino en todo lo que representaban sus competidores. Hoy el dilema de la elección es totalmente distinto. ¿Sigue esa posibilidad y ese fantasma de los que lo hicieron mal y nosotros lo hicimos mejor? ¿O va a ser los que siguen al presidente Obrador una narrativa y un sector de la sociedad que claramente él representa versus otro sector que no representa? Y ahí es donde, vuelvo a la pregunta inicial que decíamos hace un rato, lo que él representa está claro, a quién le habla está totalmente claro, la cantidad de votos que habla está claro. Al resto de la sociedad mexicana, ¿a quién le habla? ¿Y en cuánto se va a dividir? Nosotros hablamos de oficialismo y oposición. Entonces, la primera pregunta ante hablar de candidatos es, ¿el oficialismo va a tener en claro que el representante, no hay duda que lo va a definir el presidente Obrador? Ya dijo que no. No hay duda Ya dijo que no se va a meter. de que lo va a definir el presidente. Ahora, en la oposición, volvemos a lo mismo. ¿Va a haber uno? ¿Va a haber dos? ¿Va a haber tres? ¿O van a ser funcionales a la estrategia del gobierno de que haya la mayor cantidad de candidatos posibles? 8, 9, 7, 5. Eso es lo que va a estar en pugna y lo que hay que analizar, sobre todo en los próximos meses. Porque el otro está claro, no hay duda. Y espero haberte respondido a la pregunta. Está cañón, ¿no? O sea, Vamos ahí, vamos por orden, por favor. pero llegó tarde. No importa. Adelante. Lo que a mí me gustaría más que nada preguntar, quedó claro el panorama de la elección pasada, el que Coahuila se perdiera y se ganara la Ciudad de México, creo que era el objetivo, como si ya estuviera cuadrado. Lo único que sí me gustaría saber, si en esta cumbre que viene se va a plantear, si habrá la posibilidad de plantear una estrategia de cómo ir y tomar frente a eso que actualmente creo que es invencible, ¿no? Y si hay alguna similitud en algún país latinoamericano en lo que estratégicamente en el país se ha llevado a cabo. Un presidente que le da embajadas a los gobernadores opositores y que se presume que entregan las gubernaturas a favor. Un gobierno que utiliza los programas sociales para afianzar una candidatura, que se ha sumergido en una estrategia tan frontal que ha cambiado inclusive la postura. ¿Cómo se puede combatir eso? O sea, no se trabaja en un candidato, sino ellos trabajan estratégicamente en una marca. El candidato ya no es importante en ese organismo. Tú puedes poner al candidato que sea y gana la marca. Entonces, ¿cómo se puede y cómo estratégicamente, y si hay alguna similitud en algún otro país de lo que está sucediendo en México hoy? Es muy interesante tu pregunta. A ver, y quiero resaltar la figura acá de Filiberto porque es alguien que a lo largo y en Medellín tuvo un reconocimiento por parte de toda la organización por haber apostado de manera permanente a la capacitación, a la formación, y lo que vamos a ver durante estos días es que va a haber distintas voces. La cumbre no tiene un color político, no es ni de uno ni de otro. Lo que sí va a haber es que hay gente que trabaja para la oposición, gente que trabaja para el oficialismo, en México y en cualquier parte de las oposiciones y oficialismos del mundo. Con lo cual, vas a tener para poder elegir armar tu propia agenda de actividades. Vas a tener 6 salones simultáneos. Y vas a decir, no, a mí me interesa saber la estrategia de oposición, o me interesa ver algo del oficialismo, me interesa ver algo de otro país, vos tenés para elegir. ¿Por qué? Porque tenés 6 opciones distintas y vas al lugar que más quieras o más te guste. Segundo tema.
me parece interesante tu planteo. Lo que no hay duda es que hay una estrategia política en el gobierno. Hay una estrategia política y clara. Esto que vos mencionabas, embajadas, gobernadores, digo, hay una estrategia política. Después uno podrá compartirla o no compartirla, te gustará, pero sí que hay alguien que tiene un destino, un objetivo y que lo va ejecutando a lo largo del proceso, con triunfos electorales locales, regionales, del Estado, ¿eh? Y va confirmando. Ahora, lo que yo creo que, y pasa en otros países, por eso mi comentario, en base a lo que decís vos de una marca o que no hay un candidato, yo creo que sí. Lo que justamente hay en México es que hay la construcción de un candidato. Y eso no tengo ninguna duda. Y ese candidato es Andrés Manuel López Obrador. Que él no pueda ser presidente, el candidato va a ser él. Y al ser él el candidato, va a copiar, ahí está la estrategia, va a copiar al que ponga, sea el que sea, porque el candidato va a ser él. Lo que hay consolidado en México es que ya hay un candidato corriendo de cara al proceso del 24. No se confundan. No se trata de el candidato que después termine estando en la boleta o termine siendo el presidente de México. El candidato ya hay, ya está corriendo, lleva ventaja con operación política y con estrategia política. Después veremos quién. Y te voy a poner un ejemplo para justificar esto. Elección en Argentina. En Argentina. Distinto es porque se podían presentar, acá no hay reelección, ¿no? Pero en Argentina, la que más medía para ser candidata a presidenta en el 2019 era Cristina Fernández de Kirchner. Más medida de todos, pero no le alcanzaba para segunda vuelta. Y eligió a alguien que medía menos del 1% y fue presidente y sacó 49%. ¿Por qué? Porque partió de un piso altísimo de Cristina Fernández de Kirchner, que era la verdadera candidata, y el resto lo sumó hablando del otro electorado. Entonces, la pregunta es, cuando llegue el proceso de las definiciones, ¿alcanza solamente con el candidato Andrés Manuel López Obrador o es necesario ampliar para ganar? Y ahí vos vas a tener la definición de quién va a ser el candidato a presidente. Si alcanza solamente con el candidato Andrés Manuel López Obrador o si hay que buscar a alguien más para que pueda ampliar y un perfil distinto de candidato a presidente o presidenta. Es decir, hay los 30 millones de votantes que tuvo Obrador que se vuelvan a reiterar sus votos en 2024, ya sin importar si hay redes y si hay programas sociales o si suma. Todo suma, por supuesto, es parte de la estrategia política, todo suma. Omar Torres, del portal de noticias playaldía.com. Dos preguntas, si me permiten, me gusta responderlas. La primera es el papel que va a jugar la inseguridad tanto en el país como en el estado de Quintana Roo ante lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el municipio de Benito Juárez, que se ha colocado como uno de los más inseguros a nivel nacional. La segunda pregunta tiene que ver con el modelo de campaña que lleva a cabo el partido Morena, si este modelo podría tener en un momento dado la vigencia que tuvo el Partido Revolucionario Institucional durante tantos años en el país. Desde su punto de vista, desde los análisis que han realizado, ¿cuál sería la lectura de estas situaciones? En primer lugar, en prácticamente todos los países, los dos ordenadores centrales, países latinoamericanos, con respecto a los procesos electorales y la sensación de la sociedad, están asociados a economía e inseguridad, o seguridad y economía, digamos, ¿no? Son los dos temas ordenadores, muchas veces, de los temas fuertes a lo largo de un proceso electoral, así que no hay ninguna duda que va a ser un tema relevante de discusión el tema de la seguridad. Más si hay un estado, un país o un municipio que tenga complicaciones con respecto a este punto. Y en el otro tema depende de muchos factores, depende de la voluntad de querer constituir un nuevo orden partidario que trascienda una presidencia, que muchas veces es lo que se denomina o el legado, lo que quiere hacer todo líder político, la continuidad. Yo creo que eso está por verse a partir de si logran consolidar una continuidad en la elección presidencial del 24. Ahí seguramente venga una segunda fase que sea la institucionalización de esa continuidad que podría ser similar a aquel proceso. Lo que también es cierto es que a diferencia de aquellos tiempos, las sociedades actuales son mucho más volátiles, ¿no? Digo, logran construir y la sociedad poner liderazgos muy, muy fuertes, pero como los pone ahí arriba también los baja. No es que esto es permanente. Los tiempos, hoy vivimos en sociedades mucho más líquidas. ¿Qué quiere decir las sociedades líquidas? Que la sociedad se va moviendo entre las ofertas electorales. Ese voto duro, acostumbrado, bueno, empieza a ser un poquitito menos duro y mucho más líquido el voto. Y después sí que estamos
una nueva fase que se ha comprobado en todos los procesos electorales y el comportamiento social en la era de la inmediatez. Antiguamente decían, bueno, sí, yo lo voy a castigar en la próxima elección al gobierno, o por ahí en la legislativa, o bueno, hoy es todo hoy, hoy. Fíjense ustedes que en el discurso político empieza a desaparecer la palabra futuro, porque a la gente cuando le hablan de futuro cambia de canal, no te escucha más, o si estás en las redes sociales hace el scroll. Es presente exacerbado, es hoy, 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 ¿cómo hago para mañana salir de mi casa y estar seguro y poder ir a trabajar y volver y que no me pase nada? ¿Cómo hago para que me alcance a fin de mes la nómina, el salario, lo que cobro para poder vivir? Si hablamos de temas de inseguridad y de economía. Entonces, es bastante más complejo esto de pensar procesos que perduren tanto tiempo. Puede ser que algunos tiendan o quieran llegar a eso. Lo que digo es más complejo. Las sociedades hoy están mucho más informadas, la aparición de las redes sociales, las tensiones. Yo pensaría primero, antes de pensar a largo plazo, en sociedades en la era de la inmediatez, en la elección del 24. Y para llegar al mejor posicionado al 24 hay que pensar en hoy y mañana y no en el próximo mes. Acá hay. Comentaba usted hace un ratito que AMLO es el candidato, ¿no? Conocido. Ante ese escenario, ¿ustedes consideran que la oposición también ya está convencida de eso y se está derrotando antes de tiempo? ¿O que realmente piensan que tienen una oportunidad para el 2024, dado la construcción de este mega o supercandidato con todos o muchos elementos a su favor, ¿no? Esa sería una pregunta. Y la segunda, ya a nivel más local, y esa sería directamente para Filiberto, bueno, no también para nosotros, pero Ouch time. no, o sea, me refiero porque conoce más El escenario, claro. se ha comenzado a especular o a comentar dentro del círculo político e incluso fuera de él que la actual gobernadora Mara Lezama se está construyendo ya una figura en busca de tener una candidatura presidencial, no en el 2024 evidentemente, pero sí en algún momento político de su carrera. ¿Ustedes coincidirían con eso? ¿Creen que le dé para aspirar a un puesto de ese tamaño? ¿Que existen las condiciones para ello? ¿O que todo es como un delirio dentro y fuera del círculo político? No, de hecho ya se menciona que va a ser miembro del equipo de campaña de Claudia, si ella quiere. Con respecto a lo de la primera, lo de la oposición, creo que la oposición tiene grandes posibilidades para el próximo proceso electoral. No tengo ninguna duda de eso. Obviamente deben suceder y haber acciones que vayan en concordancia con eso, no sentados en su lugar, pero no tengo duda de que hay posibilidades para la oposición, ninguna duda tengo. Con respecto a lo ya más local, le voy a pasar la palabra a Filiberto. Lo que digo es, estamos en la era de la inmediatez. He conocido muchos líderes que cuando están en función de gobierno lo mejor que pueden hacer pensando en el futuro y tener un ascenso en el futuro es hacer bien lo que están haciendo. Entonces, te diría que cualquier desarrollo de un liderazgo político, lo primero que debes hacer es consolidarte en la actividad de lo que vos estás desarrollando todos los días. Si alguien que es gobernador quiere ser presidente, mi recomendación sería ser el mejor gobernador de México para que tengas posibilidades de ser presidente en el futuro. Digo, no nos comamos, no comamos la comida antes que esté servida a la mesa, ¿no? Porque también es cierto que muchas veces el poder marea. En los círculos rojos marean. Y nos ha tocado estar en varias de esas situaciones y cuando uno tiene los pies sobre la tierra, cuando no solamente se rodea de gente que le dice lo que ese líder quiere escuchar, cuando hay voces diversas en todo equipo, yo siempre digo, bueno, el que sea más diferente o el que sea, ese lo quiero sentado en la mesa opinando, el que sea crítico, pero sí, claramente,
uno viene a México y hablar de Cancún, hablar de Quintana Roo, la referencia, el lugar donde muchos quieren estar. Ustedes son unos privilegiados de vivir en un lugar como este y las bellezas que tiene. Pero si imaginen, falta mucho para esta elección presidencial. Creo que uno lo va construyendo esa carrera política paso a paso. A veces cuando uno quiere ir salteando pasos, por ahí se generan algunos inconvenientes. Solo para precisar en el punto este de la oposición y sus posibilidades para el 2024. Ni duda cabe que la oposición tiene un montón de razones y de ventajas, bueno, no sé si de ventajas, pero sí de posibilidades para ganar. Pero me refiero a esta oposición, ¿no? A esta oposición que llevamos 5 años, 4 y medio, escuchando que son la mafia del poder, que todos los días se nos repite que son los malos, que tampoco ayudan, la verdad, con sus candidatos y sus discursos y sus cosas que luego salen a esto. O sea, esta oposición en este momento tiene posibilidades, no porque no exista, ¿no? O sea, hay un montón de cosas por las que podría ganar, quizás si fuera otra oposición, pero esta sí tiene esa oposición. Ahora le dejo a Alonso y a Filiberto para que te respondan. Yo te voy a responder con una sola palabra, con una sola frase. Propuesta única de contraste contra el gobierno actual. No, es así de fácil. ¿Quién? El nombre. No se confundan. Porque si no volvemos y empiezan a discutir personas. Propuesta única de contraste contra el gobierno actual. ¿Quién es? Vean, discutan, vean el mecanismo para encontrar cómo seleccionan propuesta única de contraste. Es 1 contra 1. Si es 1 contra muchos, ganó ya el gobierno. La pregunta es, ¿la oposición va a ser funcional al gobierno en las decisiones del presidente Obrador o va a tener una propuesta única de contraste contra el gobierno? Eso es lo que se discute. Si logran conseguir una propuesta única de contraste, no solamente tienen grandes chances, yo creo que pueden poner al próximo presidente de México. Hay 2 preguntas más y pasamos, y ya vamos con ella. Sí, yo nada más quería hacer una precisión sobre la selección de candidatos de Morena. 3 elecciones, si ustedes analizan cómo se han definido los candidatos de Morena, hay una pregunta que es más relevante a cuál es la intención de voto, que es quién consideran más cercano al presidente López Obrador. Si analizamos 3 elecciones muy puntuales, donde el candidato que han seleccionado no era el que se percibía más cercano a López Obrador, se las voy a dar. Chihuahua, Durango y Coahuila. Los 3 candidatos que puso Morena no eran los que las encuestas decían que eran los más cercanos a López Obrador. Y las 3 elecciones se perdieron. Entonces, hay una correlación de votos evidente entre la cercanía percibida del candidato de Morena a López Obrador que en la votación total. Y 2, revolviendo esas 3 elecciones iguales, ¿qué hicieron los candidatos? Confrontaron el modelo. Defendamos Chihuahua, defendamos Durango. Así son los eslogans de campaña, ¿eh? Defendamos Chihuahua, defendamos Durango y más Coahuila. Son 3 condiciones de contraste, como bien dice Daniel, modelo de oposición contra modelo de gobierno en unidad. Entonces, la ruta para la oposición es muy clara. ¿Por qué ahorita todo el mundo tenemos dudas? Porque no hemos visto a ese gran opositor a López Obrador. La gente que le han dicho que si quiere ser, ha dicho todavía no, y no se ha visto un gran opositor a López Obrador, y le sigue dando miedo a muchos estrategas meter a López Obrador en la elección. López Obrador está en la elección, ese candidato está ahí, y cuando lo meten, y cuando lo traen, y cuando lo contrastan, le ganan. No es un candidato invencible. Pero bueno, ese es el datos puntuales y reales. Bueno, Alonso, nada es para siempre, ¿no? Entonces, todos en el mundo político tenemos talones de Aquiles, ¿no? Nada más, como decían los estrategas, pues hay que estar atentos a ellos, ¿no? Su trabajo de lo que hacen los asesores en la cumbre es justamente, como todo es de todos sabidos, hay que hacer una estrategia, y una estrategia no es un eslogan, no es una palabra, no es una ocurrencia. Una estrategia parte de hacer una exhaustiva investigación, entender al electorado, entender la opinión pública y entonces poder procesar caminos para poder derribar cualquier dique, cualquier muralla, a cualquier candidato, porque como coincido con ellos, no hay candidatos invencibles, ¿no?
Y yo antes de aterrizar aquí a lo local, hoy en esta oportunidad les puedo decir que siempre el presidente de la República le está hablando a sus electores, le está hablando a la gente que trae bajo el embrujo de los programas, con las dádivas de los recursos del dinero, en las diferentes formas de hacer llegar el recurso. Un recurso que no es de él, un recurso que es de los impuestos de todos los mexicanos, ¿no? Entonces, el tema de la función del poder no es un tema de partidos, ya se llega por un partido político, pero la función del poder también tiene mucho que ver con lo que el líder, en este caso él como líder de la República de México, también instaura y quienes trabajan a su alrededor, ¿no? Entonces, eso él domina esa agenda nacional. En la parte local, en la parte estatal, se está prácticamente con un 20-25% de un gobierno que ha iniciado, que es, por cierto, por 5 años, de los cuales ya han transcurrido prácticamente 1, por eso hablo de un porcentaje cercano al 20-25%, pero acá coincido mucho con los estrategas, con Daniel, o sea, ya está ahí el nuevo gobierno en Quintana Roo, tiene una oportunidad de poder hacer una transformación del Estado, el poder enfrentar temas tan coyunturales, tan importantes y tan básicos para la vida como es la seguridad. Es cierto que en diferentes partes del Estado para nadie es un secreto de que estamos inmersos en una violencia complicada, ¿no? En donde el gobierno tiene que concentrarse y tiene que buscar las mejores vías de solución para poder ofrecerle a Quintana Roo un espacio de tranquilidad, de paz, y eso también se hace con la suma de voluntades, no únicamente de la responsable del gobierno del Estado, sino tienes todo un andamiaje, todo un engranaje. Es la gobernadora del Estado, lo son los presidentes municipales, lo es el Congreso, que tienen que adoptar medidas junto con la sociedad para poder hacerle frente a ese flagelo, a ese cáncer que es la inseguridad pública, porque el tema de la inseguridad, con todo lo que nosotros podemos ver en diferentes canales que uno puede manejar, tanto de las diversas plataformas como de otros tipos de canales, pues vemos la violencia que hay por todos lados, ¿no? Entonces, ahí tiene una gran oportunidad el gobierno de poder responderle al electorado o a Quintana Roo, al pueblo de Quintana Roo, que se volcó a las urnas por votar por ese partido y por esa marca. Y hoy me parece que esa gran oportunidad tendrían que convertirla lo más rápido que se pueda en una paz, en una tranquilidad que le permita a Quintana Roo seguir siendo líder en lo que somos, en lo turístico, en hacer un esfuerzo para que Quintana Roo siga siendo el mejor hogar del mundo para vivir, ¿no? Y para venirlo a visitar. Esa es la tarea de todos, desde mi punto de vista, ¿no? Con ese trabajo, cualquier persona de este país puede llegar a ser presidente de la República, desde luego, ¿no? Pero también, como lo dice Daniel, o sea, no hay que estar sentados esperando, hay que salir a la calle, hay que salir y hablar al electorado y hacer acciones. Y eso lo puede hacer cualquier ciudadano que no sea el gobernador de este estado, que no sea la gobernadora de este estado. Como en este caso la gobernadora del estado tiene todo un tanque tan impresionante de que es el poder ejecutivo del estado para poder hacer más cosas por la sociedad. Y eso sí es una obligación de ella y de quienes lo acompañan en el gabinete. ¿Le va a armar a uno para ser aspirante a la presidencia? Bueno, lo vuelvo a comentar, o sea, todos pueden, yo digo, lo que tiene la constitución de nuestra república es que todas las personas tienen la oportunidad de ser aspirantes a gobernar su país, su estado, su municipio, ¿no? Pero acá voy a hacer un pequeño comentario de todos los del círculo político, del círculo rojo sabidos, es que cuando tu amigo de Nuevo León, ¿cómo se llama? El Bronco, cuando el Bronco ganó
diciendo que era independiente, lo cual nunca fue independiente, yo lo he dicho en diferentes lugares, él pertenecía al partido en el poder y después había estado, pero bueno, ganó y llegó por independiente. Dicen los que saben, que son muchos, que en su primera reunión de gabinete dijo, señores, empezamos para ser el próximo presidente de la República. Bueno, tienes una oportunidad, aprovechala, trabaja, da resultados, resuelve los problemas, porque tienes esa posibilidad. Pero si llegas, y aquí refuerzo el comentario de Daniel, hay, y de otros amigos como Xavi, que es estratega, hay profesionistas, profesionales, bufones alrededor de cada gobernante, de cada gente en el poder, que lo único que le dicen, porque lo quieren escuchar, es el famoso, ¿qué horas son las que usted diga, señor o señora? Eso es de la política más como rezagada, digámoslo de esa forma, ¿no? Entonces, cuando esos profesionistas en hacer ruido a un gobernante, que además lo hacen de manera profesional, el gobernante cae en el embrujo, en las redes del poder, cae en la silla envenenada, en la manzana envenenada, se acabó todo. Y entonces, cuando tú tienes eso, puedes tener algunas historias reales, que yo solo las pongo en la mesa, de uno que quiso ser presidente de la República el primer día que llegó a ser gobernador y está en la cárcel, ¿no? Y podemos poner tantos ejemplos. Entonces yo diría, porque aparte siempre me lo han preguntado y lo digo, o sea, todos aspiramos y todos queremos gobernar el estado, gobernar el municipio, gobernar el país. Oigan, el tendero quiere llegar a ser dueño de la tienda. Y si no quiere, pues entonces no tiene aspiración para crecer y para hacer. Pero hay que, en consecuencia, actuar. Yo hace poco tuve una reunión con muchos jóvenes en solidaridad en esta lucha por hacer de este estado un mejor estado, preparando a la gente, capacitándolos, que eso sí me interesa y eso es lo que yo le he pedido a Daniel en la cumbre mundial. Oye, vamos a capacitar, ayúdame a capacitar a los políticos en Quintana Roo. ¿Para qué quieres capacitarlos, Filiberto? Si a lo mejor tú nunca vas a poder volver a estar en otro espacio político administrativo, porque a mí me interesa que en el tiempo, porque así es cuando la gente se dedica, mucha gente de Quintana Roo va a convertirse en gobernante. Dame la oportunidad de que la cumbre mundial los prepare para que hagan cuando menos un mejor papel en sus responsabilidades y puedan, a través de ser políticos preparados y capacitados, entender cómo podemos solucionar los problemas más complejos de la sociedad. Y esa sí es mi tarea, y esa tarea la hago con mucho gusto. Y ese es el caminar que hacemos los políticos. Entonces, en esa reunión de allá, con los jóvenes, pues comentábamos, ¿no? La importancia de trascender a través de la acción, de poder montarnos en la responsabilidad de hacer algo, poner un granito de arena en el espacio en donde estemos por el lugar que representamos. Y esa es la alianza que yo he trabajado y que le he pedido a la cumbre y le he pedido a Daniel a realizar, a hacer, ¿no? Entonces, pues no sé si quedamos ahí con la pregunta, ¿no? Por favor, Mari Carmen. Gracias. Pues he tenido el honor de acudir a varias cumbres en Ciudad de México, en Monterrey, y la verdad son exposiciones muy interesantes. Y sí quisiera preguntar si en este panel que se va a realizar en diciembre, viene algo relacionado a la libertad de expresión y a lo que vivimos los medios y quienes nos dedicamos a la noticia hoy en día. Vivimos en un gobierno en donde no se permite hablar lo que no quiere escuchar el gobierno. Y parte de eso, pues se hila mucho a la inseguridad que todos vivimos, ¿no? Ser político también es muy inseguro, te pueden matar en cualquier campaña, pero ser periodista es lo mismo, poder decir lo que está pasando. Es decir, mi pregunta es, ¿va a haber algún especialista, algún tema? Y si no lo hay, replantéenlo, por favor, porque esto es urgente para quienes nos dedicamos a los espacios de análisis. Ya no sabemos si decir o no decir por miedo. Entonces, por ahí va la pregunta. ¿Hay alguna exposición que se relaciona a lo que se está viviendo en México en relación a la opresión de la libertad de expresión? Es un tema interesante a tener en cuenta. Libertad de expresión es un tema central que trabaja la cumbre. Lo que sí puede haber es que se arme algún panel con dueños de medios
o con periodistas, que ya lo hemos hecho en otras oportunidades, tanto locales como internacionales, para compartir experiencias. Debería decirte que el tema de la libertad de expresión también es un problema común de distintos países del mundo, donde hay un fuerte protagonismo de los oficialismos con respecto a las líneas editoriales, con gran interés de que cuenten su narrativa y se sumen a su estrategia narrativa para el desarrollo de esas actividades. Pero tomamos la propuesta como un tema interesante para los medios de comunicación y periodistas en términos del contexto actual, y vamos a preparar algún panel que incluya no solamente medios o periodistas o analistas locales del tema, sino también internacionales, para poder compartir problemáticas, porque muchas veces sucede que son problemáticas comunes. Y nos pasa no solamente en este tema, muchos dicen, no, pero bueno, ¿qué tiene que ver una campaña en México con una campaña en Colombia, en Ecuador o en Estados Unidos? Bueno, hay temas comunes, problemas comunes de análisis, así que tomamos tu comentario, tu propuesta, y vamos a tener algo respecto a la libertad de expresión. Ok, oiga, nada más. Alfredo, sí, nada más quería preguntarle, en las cumbres han manejado temas adelantándose, ¿no?, al futuro, como ha sido mencionado el teléfono, el Facebook. ¿Van a analizar algo acerca de inteligencia artificial, por ejemplo? Sí, hay muchísimas presentaciones con respecto al tema de inteligencia artificial. Ya ahora en Medellín hubo presentaciones del tema e implementación de la utilización. Inclusive, te diría, no quiero que suene feo, no es de defensa, sino de cómo actuar frente a ataques de inteligencia artificial que generan confusión en la sociedad, fake news y determinadas situaciones. Pero si ya es un tema de análisis, lo que nosotros decimos es, no hay que ni sobredimensionar la inteligencia artificial ni subestimarla. Hay que conocer cómo funciona, atributos, qué se puede hacer, pero sí es un tema interesante, y de hecho hubo aplicaciones que se presentaron en Medellín con respecto a la usabilidad en las campañas electorales de la inteligencia artificial. Ok, yo nada más quería preguntar más bien, pues de pronto parece que queremos llevarnos la conferencia en vez de que darle su lugar a usted, pero todo esto permite la reflexión, ¿verdad? Fíjense que hablan de una oposición, ¿no? Pero llevamos una oposición dormida, casi muerta, o sea, es una locura. De pronto siento que el pueblo de México se quedó sin oposición. No hay esa oposición que antes nosotros, que llevamos muchos años en el ambiente artístico, estábamos acostumbradas, ¿no? O sea, la verdad era ver, porque antes había oposición, ahora resulta que no hay. El PRD perdió, o está a punto de perder su registro en el Estado de México. Se asegura, lo perdió, se asegura que Alfredo del Mazo entregó el Estado de México, como Carlos Joaquín entregó Quintana Roo por impunidad, o sea, o la embajada, como sea. O sea, es decir, está como que muy, muy complicado esto de si la oposición hace tal o cual cosa, va de pronto mágicamente a emerger y va a gobernar. O sea, ya es como si tú perdonaras a tu violador o a tu asesino. Digo, ya cuando te mató, ya qué vas a perdonar, ¿no? Pero es como muy loco, ¿no? Todo este tipo de cosas, los escenarios que se ven. Y como decía Filiberto, el caso de Mara, ¿no? Tiene que ser un buen gobernante, porque al Bronco lo vimos, cómo terminó en prisión, ahí anda durmiendo en las mazmorras, ¿no? Pero lo que sabíamos es que primero tiene que quedar la candidata o el candidato para que la gobernadora pueda aspirar a otro puesto en ese nuevo gabinete, ¿no? Todavía es ese paso, ya después verá la calificación a la vuelta de 3 años, si logró los votos o las simpatías suficientes para poder aspirar a más, ¿no? Y ya nada más, Filiberto, por favor, repítenos cuándo es la cumbre, cuántos vienen y cuánto cuesta y a través de quién se van a inscribir, y lo más básico, si nos van a volver a invitar, nos van a dar beca. Comentar solamente para reforzar el tema que has dicho, que me parece muy interesante antes de que le pida a Dani que cierre la conferencia. Recordar a los políticos que nos ven que se nos elige o se les elige a quienes tienen cargos de representación
cargos de elección se les elige para solucionar los problemas del lugar que estás gobernando, del municipio. No se nos elige para aspirar o para tener otro cargo a través de ese. Entonces, yo sé que lo que digo no es tan sencillo, pero ese es el tema. O sea, ahorita lo que tú comentas, primero a resolver los problemas, a enfrentar y darle solución a lo que por la sociedad te dio el cheque en blanco, que es su voto, ¿no? Sí, y vuelvo a ver, después cada uno lo que nosotros hacemos es dar los marcos teóricos, conceptuales, experiencias, compartir, y después cada uno hace el análisis político local y la interpretación que cada uno hace, porque ahí sí ya después es todo discutible. Pero creo que la cumbre, lo que viene a poner el 4, 5 y 6 de diciembre en Cancún, en Quintana Roo, es un aire de análisis, de diálogo, de respeto, de profesionalización y de dar un aporte desde una lógica profesional y académica para todos los que sean, no solo procesos electorales, sino también los que tienen que gobernar en municipios, en estados, o inclusive algo tan difícil que es el ser y estar en la parte legislativa, que por ahí no lo hemos desarrollado ni lo hemos hablado, pero wow, desafío el ser legislador, ¿no? En un tema donde además es difícil que un legislador resuelva algo, pero para la sociedad tiene la obligación de resolverlo, ¿no? Y no es función ejecutiva. Así que un poco es hacer ese abanico de posibilidades. Vamos a tener la instalación de la cumbre y recorrido en distintos países y en todo el país, con seminarios, con presentaciones, con anticipos, y obviamente difundiendo la posibilidad de que todo aquel que no conozca a esta maravillosa ciudad pueda hacerlo. La cumbre es una buena excusa, la cumbre es un buen momento y digo, siempre nos siguen sorprendiendo, Filiberto. Así que gracias por acompañarnos hoy. Y desde ya, como le decimos, 4, 5 y 6 de diciembre nos vemos en el centro de convenciones. Tanto en las redes sociales de la cumbre como en la web, pueden en @cumbrecp encontrar toda la información que vamos a ir anunciando a partir de lo que hoy es el punto de partida del inicio de la 19ª Cumbre Mundial de Comunicación Política en el Centro de Convenciones de Cancún. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, Vamos a un café. Hace mucho calor, pero este frío ni se siente. A mí me dijeron que Se lo pusieron en la ¿Qué fue?